es un día donde arrecian los títulos internacionales, sobre todo lo que está pasando con la firma del acuerdo, ¿sí?, entre Estados Unidos, Egipto, Qatar, Turquía, Israel, la autoridad palestina, la firma de la paz. Sí, hay fotos por todos lados, hay parte de los discursos que fue dando Donald Trump, pero pensaba de acá en adelante, porque hay que pensar para adelante cuando uno se enfrenta a tanto horror, a tantas noticias vinculadas al dolor, a la muerte. Pensaba en muchos de los argentinos que fueron liberados. Ya había habido liberación de argentinos en otra tanda anterior. ¿Cómo se convive de acá en adelante con el dolor? ¿Cómo se convive con el horror? Hoy temprano leía detalles de un informe que se elaboró en el Centro Médico Souratzky de Tel Aviv, que trabajó y que atendió a muchos de los anteriores secuestrados, liberados, y que seguramente va a trabajar con los liberados de las últimas horas. ¿Cómo se convive de acá en adelante con el dolor, con el horror, cuando se sabe que aquellos que volvieron de esos 2 años, seguramente que marcarán y signarán su vida para siempre, tienen que convivir con pensamientos suicidas, con el insomnio, con la ansiedad, con alucinaciones, con trastornos disociativos, que son algunas de las secuelas psicológicas que aparecen en este informe, repito, del Centro Médico Souratzky en Tel Aviv? Ya se sabe hasta ahora, por ejemplo, que Hamás les dio drogas a varios de los secuestrados, sobre todo que les suministró drogas a los niños para tenerlos controlados, que les suministró en algunos casos, en base a este informe, repito, que tiene detalles muy contundentes, medicamentos psiquiátricos muy adictivos en dosis muy altas. Entonces, la pregunta o el interrogante es cómo se vive de acá en adelante después de volver, después de ser liberado. Cuando uno ve, por ejemplo, que hay secuestrados que pasaron días enteros en la total oscuridad de túneles, o que durante varias semanas, días enteros, fueron sumidos a la tortura del silencio. ¿Qué es la tortura del silencio? No permitirles, prohibirles hablar, no entre personas, hablar. Repito, pareciera, más allá de las noticias que tienen que ver con la geopolítica, que vale la pena después de este tipo de jornadas preguntarse cómo se vive, cómo se convive con el dolor y con el horror de aquí en adelante. Por eso queríamos charlar con Clara Marman, argentina, que fue liberada el 28 de noviembre de 2023. Quizás en el testimonio de ella, en su experiencia, podamos entender cómo va a ser el día a día de los liberados que ya volvieron y están con sus familias. Clara, Facundo Pastor en Radio La Red. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola. Hoy un día mucho más tranquilo, es empezar a volver a respirar un poquitito, con mucha emoción y alegría, porque han liberado a 20 cautivos que hay en vida. Faltaría el resto, que también es muy importante. Liberaron solamente 4 cuerpos de cautivos que no lograron volver en vida. Y todavía quedan 24 cuerpos, lamentablemente, y es muy importante para las familias poder cerrar el círculo, y espero que puedan hacerlo. Claro. Realmente, sí. Clara, gracias por atendernos. Contame un poco dónde estás vos. Me imagino que para vos también fue vivir esta jornada, fue haber vivido tu propia historia. Vos también fuiste liberada. ¿Cuántos días estuviste secuestrada, Clara? Yo estuve secuestrada 53 días, que en ese momento me parece una eternidad, y hoy fueron más de 2 años, 738 días que estuvieron en cautiverio. Yo éramos 5 de familia, fuimos liberadas en la negociación el 28 de noviembre del 2023, 3 las mujeres y las niñas, claro. Eso fue la negociación, y después de eso liberaron a Fernando y Luis, mi pareja y mi hermano, que se quedaron
en cautiverio después que las mujeres salimos, hasta que estuvieron 129 días. Y ser familia, el cautiverio fue realmente un infierno, pero después haberme liberado y ser familia que espera que sus seres queridos vuelvan es más grave todavía que el mismo cautiverio. Entonces entiendo esas familias que todavía están esperando. Seguro. Sí. Clara, yo quiero ir avanzando con la charla, pero vos me vas diciendo hasta dónde tenés ganas de responder. Quería volver al momento de tu captura. ¿Vos querés hablar de eso o preferís saltarlo? Yo también puedo, un poquito puedo. ¿Cómo fue tu secuestro, Clara? Yo estaba en mi casa, era la mañana del 7 de octubre, a las 6:29 de la mañana, empezaron a haber alarmas en la zona donde vivo, a 3 kilómetros de Gaza. Estábamos realmente acostumbrados, había misiles bastante. Durante los últimos 20 años sentíamos las alarmas y los misiles, pero vimos que ese día fue muchísimo más grave, que era una alarma tras otra, una alarma tras otra. Yo vivo sola, pero había invitado ese día a toda mi familia, a mis 2 hermanos, a mi pareja y a mi sobrina, que vino con su perrita, y en el momento de la alarma entramos en el cuarto refugio, que es lo que estamos acostumbrados, y pensábamos que después de 10 minutos de la alarma íbamos a volver a poder disfrutar del sábado, del fin de semana tranquilos, pero no fue así. Fue una alarma tras otra, hasta que nos fuimos dando cuenta que en realidad no eran solamente misiles, sino que había invasión de sentimos que rompieron las ventanas de la casa, empezaron a tirotear, nos sacaron del cuarto refugio brutalmente, y nos fueron sacando de la casa. Nos hicieron salir. Mi casa es relativamente en el kibutz, vivo en kibutz Nir Yitzhak. Nos hicieron pasar por no me acuerdo cómo se dice en castellano. Hicieron un agujero. Sí, el alambrado, Clara. Del alambrado del kibutz, exactamente, del alambrado. Ahora, hasta ahí, kibutz, Clara, ustedes nunca sí. habían tenido ese escenario de invasión. Siempre las alarmas sonaban, nunca habían tenido una invasión. Exactamente. No hubo una invasión, no pensábamos que eso, estábamos totalmente seguros de que el ejército en esa zona está todo el tiempo, claro. y la fuerza interna del kibutz también de seguridad nos protegía. Nos sentíamos realmente seguros, nunca pensé. Entonces, lo sacaron por el alambrado del kibutz. ¿Y a cuánto estaban de la frontera? 3 kilómetros de la frontera. Nos llevaron en una camioneta, nos hicieron subir sobre una camioneta. A toda la familia, a vos, a Luis, a Fernando. Por suerte, a Fernando, a Gabriela, mi hermana, a mi sobrina mía que estaba con la perrita Vela. Nos sacaron, nos fueron llevando con la camioneta hasta que pasamos el límite, o sea, esos 3 kilómetros. ¿Ustedes iban encapuchados, Clara, o se iban dando cuenta que...? No, iban viendo. Íbamos dando cuenta, íbamos viendo, estábamos en la camioneta sobre armas, RPG, granadas, una cantidad impresionante de armas. Sobre eso nos sentaron. ¿Les permitían hablar entre ustedes? No, nada. No, para nada. ¿Nadie hablaba, nadie decía nada? No. Yo tenía, como anfitriona que había invitado a toda mi familia a mi casa, y estamos en ese momento tan crudo. Yo trataba de tranquilizar a mi familia, pero me hacían callar la boca, que ni siquiera me permitían que los tranquilicen. Claro. ¿Ellos estaban encapuchados? Ellos estaban con máscara.
tenían máscara. ¿Qué No tipo de capuchón, máscaras? pero una máscara que se veían los ojos nada más en Mm, realidad. Eh, como mm, una vincha y una claro, máscara en la boca. sí, Después de esos 3 kilómetros nos bajaron de la camioneta, nos hicieron pasar a un túnel sí. donde era muy angosto y íbamos caminando uno atrás del otro. Había 2 terroristas adelante, 3 de nosotros, 2 terroristas en el medio y eh, 2 de la familia. Así nos iban empujando, estuvimos 5 horas en el túnel. Sabemos, mi casa es a 3 kilómetros de lo que se llama la ciudad de Jan Yunis de Sí. Gaza. Ustedes ya Cuando se salimos dieron nos cuenta, Clara, que enteramos. el túnel conducía a Gaza. Sí, 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 Ahí se entendimos dieron cuenta. enseguida que sí, 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 que éramos capturados y que iba por... Sí, la zona la conozco bastante bien, Mm, así que sí. Pero salimos después de 5 horas de una caminata a los empujones muy difícil. sí, Salimos en Rafa, en la ciudad de Rafa, por eso fue 5 horas. claro. De ahí nos llevaron en un coche hasta un departamento. En realidad sentíamos de que tuvimos bastante suerte que no nos dejaron dentro del túnel. Ah, y En el siempre caso los nuestro mantuvieron, Clara, tuvimos una juntos. habitación. La familia junta en una habitación. Exactamente. Mm, Digamos que en nuestro caso es uno de los pocos casos que los 5 de la familia, ya por negociación o por eh, rescate, fuimos salvados todos, Los 5 porque fueron el secuestrados, los 5 fueron liberados. 5, los 5, y estuvimos los 5 juntos, toda la familia, que ello implica Mm, un apoyo muy importante entre nosotros. claro, Cada uno quería resistir todos los problemas para darle fuerza al otro, claro, y así cada uno de la familia. O claro. sea que en nuestro caso, ojalá todos hubieran tenido la suerte, la suerte, decir suerte habiendo Sí, sí, sido sí. secuestrados, Ahora, pero Clara, de todas formas fue un ¿cómo era el milagro para vínculo nosotros. con los secuestradores? Les daban, los alimentaban todos los días, entraban, los Ellos nos violentaron. traían. En realidad no tuvimos ningún tipo de violencia física, pero había mucha psicológica, mucha violencia psicológica. Todo el tiempo nos decían eh, eh, todas las cosas malas que pasaban en Israel. Eh, Nos mintieron muchísimo, después nos enteramos de que muchas de las cosas eran mentiras, pero nosotros tomamos la Mm, información como información de ellos y claro. tratábamos de no. Con Y respecto a la comida, sí. ellos los primeros días nos trajeron comida, después nos trajeron productos para que nosotros nos preparemos solos, pero eso fue al principio. Claro. Cuando se quedaron Fernando y Luis, ya al final comían, realmente le daban una pita, pan árabe, Mm, una pita que se tenían que repartir entre los dos por día, sí, y que iban comiéndola despacito para realmente no, ya al final ya no claro, claro. había ¿Y cómo fue, Clara, la que liberación? comer. ¿Quién les informó la liberación a ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo fue la ¿No te liberación? escuché? ¿Qué decís? ¿Cómo fue la liberación, La Clara? liberación nuestra, sí, la liberación de las mujeres fue una negociación. Nos habían dicho que nosotros habíamos entrado como familia y que nos iban. La perdí, me parece, Clara. A ver si la recupero. Dijeron no, solamente mujeres y niñas. Mm, Quiere decir que salimos nosotras 3. En ese momento yo le dije a mi pareja, tuve 53 días aquí, seguramente van a terminar con las mujeres, van a empezar con los hombres, el acuerdo va a seguir, así que voy a quedarme 2, 3 días más y mm, vamos a salir todos juntos. mm. ¿Y Pero cuánto tiempo, Clara, Luis más me dijo se no. quedaron Luis y Fernando? A ver si la recupero, es difícil la Luis y comunicación. y No, no eso, pensábamos que le preguntaba a Clara por Luis te preguntaba, Clara, por Luis y Fernando, me ¿cuántos iban a días más se liberar. quedaron?
Nosotros estuvimos 53 y ellos estuvieron en total 129, quiere Uf, decir 76 días más. uf. Eso habrá sido también seguramente, Es muy sorprendente. claro. La liberación de ellos fue en rescate, no es algo que lo esperamos. Ah, Fue también otro milagro. El caso nuestro, relativamente con todo lo que pasaron, todo sí, el sí. resto, fue bastante, Clara, bastante yo positivo. contaba recién Sí. que anduve leyendo un informe Mm, del Centro Médico Souratsky, allí en Tel Aviv. Yo no sé si usted se atendió sí. allí. Ahí hablan un poco de cómo se convive de aquí en adelante con el dolor, con el horror, bueno, con insomnio, con Ujú, alucinaciones, con impulsos, con secuelas mentales. exactamente. Cómo está, digamos, cómo estás vos y qué le dirías a alguien que está volviendo ahora, después de 2 años de estar secuestrado, secuestrada? Lo que yo puedo decir que yo no volví a mi vida, o sea, todavía no volví a mi casa. No, no puedo porque hasta ahora todavía había guerra muy intensa, o sea que 3 kilómetros se escucha todo el tiempo, Claro. las explosiones. Eh, lo que no, tampoco a mis ocupaciones, yo era maestra jardinera, no volver a mi casa, no volver a mis ocupaciones, a todo lo que me dedico en realidad es tratar de apoyar a las familias que todavía esperaban a sus seres queridos. Hay en Tel Aviv la plaza Mm, de los secuestrados. Todo el tiempo voy allá a tratar de apoyar a las familias que realmente estaban mm, esperando a los seres queridos y también eh, trato de llegar a todos lados donde quieren escuchar, ya sea en Israel como en todas partes del mundo, mm. también en Argentina. Sentís que esa Estuve, es tu misión, era, Clara, contar lo que es viviste, que el mundo sepa lo contar que lo fue. que Claro. viví, exacto, que no vuelva a pasar, Mm, que ningún problema que puede, ningún conflicto que pueda haber entre países, no puede solucionarse con un ataque terrorista. mm. Yo, con toda mi familia, estaba en mi casa durmiendo cuando vinieron a secuestrarme. Claro, No hay claro. forma para solucionar ningún tipo de conflicto. Quiero que la gente entienda lo que pasó ese 7 de Es octubre, clarísimo lo que que fue esa decís. invasión Es clarísimo lo que y decís. que nunca vuelva a suceder, que sepa que sucedió y que nunca más vuelva a suceder. ¿Y te hace bien Y hablar? ahora que Luis, sobre todo, sí, le hace muy bien. ¿Y a vos? Yo necesito un poquito menos. Cada uno, Ah, digamos que elabora su propio trauma de otra forma. Yo un poco menos, mm, pero bastante, pero me parece muy importante que se divulgue, claro. que se sepa, que se difunda, que no vuelva a pasar Mm, nunca más, nunca más. Que- Sí, así esa fue nuestra historia. mm. Clara, y contame algo. ¿Dónde naciste acá en Argentina? En Buenos Aires, en la Paternal, Mm. capital federal, sí. Y en todos esos días se Hermoso, te hermoso cruzaba la país. paternal por la cabeza, tu Por infancia, las supuesto, calles. por supuesto, por supuesto. Una de las cosas más importantes, en realidad no hay absolutamente nada para hacer eh, y el tiempo es eterno allá, cada minuto es impresionantemente largo. Trataba de pensar en mi infancia, en mi vida, trataba de pasear imaginariamente por todos los hermosos lugares de Buenos Aires, por supuesto, eso también ayuda mucho, Mm, ajá, para no vivir esa realidad difícil. Ujú. mm. Sí, sí, sí. Clara, yo te agradezco que nos hayas permitido conversar con vos. Uno va construyendo, como te decía, el diálogo en tanto y en cuanto vos tengas ganas de hablar y bueno, Sí. y puedas ir contando, como decís, que tenés una misión de aquí en Ujú. adelante, que es, bueno, difundir y contar lo que viviste para que nunca más vuelva a Sí. pasar, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora es esperar para que podamos cerrar este círculo, que también
todo el resto de secuestrados que no están en vida, lamentablemente. Devolvieron nada más que 4 de los secuestrados. Hay 2 más que son de mi mismo kibutz, también, que es Lior Rudayev, que es también argentino, que es el cuerpo de él que todavía no lo devolvieron, y Tal Jaimi, que son muy importante para mí que puedan las familias recibir, enterrar a sus seres queridos para poder cerrar esto y poder seguir adelante. Y está bien que hagas clara ese reclamo. En un rato, si todo marcha bien, vamos a ver si conversamos con Ricardo Nachman, que es el médico forense que dirige la morgue de Israel, que también es argentino. Exactamente. Nació en la Patagonia. Exactamente. Sí, lo conozco, sí, exactamente. No sé si van a poder porque en este momento tiene un trabajo terrible. Sí, un ratito nos prometió recibieron los cuerpos. Que por ahí podíamos conversar con él para justamente seguir trabajando con este reclamo. Solo se entregaron 4 de los 28 cuerpos que tenían secuestrados y obviamente hay un reclamo. Incluso Israel dijo que por favor que se cumplan todas las condiciones que se habían conversado previamente. Clara. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Hacemos extensivo tu beso enorme y tu abrazo a Paternal. Abrazo. No sé si sos hincha argentinos. Todos los argentinos. ¿Sos hincha Argentinos Juniors? Vivía cerquita, cerquita. Claro, por eso sí, por supuesto. Bueno, claro, un beso grande, un gusto conocerte. Un beso para todos los argentinos. Gracias Clara, gracias. Clara Marman, argentina, liberada en la primera tanda de los rehenes, que hoy se terminó de completar, donde también hay argentinos.